Los hutíes de Yemen han anunciado la creación del misil avanzado Palestina 2, diseñado para ser usado en operaciones militares en apoyo a Palestina. La nueva arma representa una seria amenaza para las fuerzas israelíes y estadounidenses en el Mar Rojo. Veamos el siguiente informe. El misil Palestina 2 representa un avance técnico que ha tomado por sorpresa a las potencias occidentales y a los aliados de Netanyahu en el Medio Oriente. Los informes sugieren que este misil puede alcanzar velocidades hipersónicas, lo que lo hace prácticamente indetectable para los sistemas de defensa aérea israelíes y estadounidenses en la región. Al principio, Occidente puso en duda que los hutíes fueran capaces de obtener esta tecnología, pero ahora se han quedado con la boca cerrada. Los hutíes han afirmado que el desarrollo del Palestina 2 es parte de su compromiso con la resistencia palestina y su lucha contra la ocupación israelí. Según fuentes cercanas a los líderes hutíes, el misil ha sido diseñado específicamente para apoyar las operaciones militares contra Israel y sus aliados en la región. Con este misil, los hutíes buscan desafiar abiertamente la hegemonía israelí en el conflicto y demostrar que las fuerzas de la resistencia están más preparadas que nunca para enfrentar a las potencias occidentales. Las fuerzas navales estadounidenses y británicas que operan en el Mar Rojo han incrementado sus medidas de seguridad, conscientes de que el misil podría impactar gravemente las rutas comerciales. La posibilidad de que este misil sea utilizado para cerrar temporalmente el acceso a estas aguas ha puesto en alerta a las potencias occidentales, que dependen del Mar Rojo para el tránsito de petróleo y mercancías hacia Europa y Asia. A medida que aumenta la tensión en la región, Irán ha dejado claro su apoyo total a los hutíes en Yemen. Teherán ha sido clave en el desarrollo del Palestina 2, proporcionando no solo la tecnología, sino también los recursos necesarios para que los hutíes puedan fabricar y lanzar estos misiles. El apoyo iraní a los hutíes es parte de una estrategia más amplia para reforzar la resistencia contra Netanyahu y expandir su influencia en el Medio Oriente. ¿Qué tal, amigos de Prensa Alternativa? Un gusto saludarles. De inmediato comenzamos con este análisis. Nancy, ¿cómo estás? Hola Mirelvis, hola amigos de Prensa Alternativa que nos observan. Pues sí, la situación está que arde en Oriente Medio y vaya que hoy lo hemos visto, ¿no? Y la inclusión de este nuevo misil hipersónico creo que va a ser importante en este escenario. Antes de empezar, porque quería dar como unos detalles al respecto de este misil, quería dar un paneo por la situación, porque la verdad es que el día de hoy la situación ha estado bastante movida, peligrosamente movida en Medio Oriente, y entonces es bueno que manejemos en qué contexto entra a la palestra este nuevo misil, porque es un contexto bastante movido. El día de hoy se generó un ataque de Irán a Israel, del cual ya de por sí las delegaciones de Israel en todo el mundo están alertando, le están pidiendo a sus embajadores que alerten a sus respectivos países de que va a haber una respuesta firme. De igual manera, desde Turquía, Erdogan, el presidente Erdogan, ha planteado la gravedad del asunto, ha hablado de la necesidad de intervenir, de que la ONU intervenga, pero al mismo tiempo también ha alertado sobre que ellos pueden ser los próximos en ser atacados. O sea, estamos hablando de una escalada mucho más grande de la que hasta ahora incluso hemos analizado, de la que hemos hablado en el canal, es mucho más grande. Al final nos estamos quedando cortos en los análisis con la escalada que puede tener esto. Y en este complejo contexto es que entonces ingresa un misil como este, que algunos pudieran decir que es una exageración, pero ya después del día de hoy, de la jornada de hoy, pues más bien no es exagerado nada de la preparación que se pueda generar. Un misil que ha sido producido gracias bien a ese mismo apoyo de Irán, de la potencia rusa en términos armamentistas, y que bueno, que lamentablemente por las condiciones actuales, pues va a ser más que necesario para poder garantizar la defensa de la resistencia, no solamente hutí, sino la resistencia en general en Medio Oriente. Se trata de
un misil hipersónico que ha sido desarrollado, como ya les decía, con ayuda de Irán y Rusia. No hay mayores detalles del misil. El misil fue presentado hace menos de un mes. A mediados del mes de septiembre se presentó por primera vez este misil, se dieron algunos detalles de parte de Yemen, se dieron algunos detalles característicos de este misil, entre los cuales destaca que tiene un alcance de 2.150 kilómetros, que funciona con combustible sólido en 2 etapas. De igual manera también detallaron que cuenta con tecnología furtiva y una velocidad de hasta 16 Mach, es decir, que tiene una velocidad 16 veces más rápida que la del sonido, lo que lo hace capaz de sortear los últimos sistemas antiaéreos, incluida, muy importante además en el contexto actual, incluida la conocida cúpula de hierro israelí. De igual manera, el misil tiene una alta maniobrabilidad, lo que aumenta su eficacia para penetrar las defensas aéreas enemigas. Esto es un poco de lo que adelantaron las fuerzas yemení con respecto al misil. Obviamente no dieron más detalles, no lo vamos a ocupar en este escenario. Evidentemente tú presentas tu arma, pero además ellos cuando la presentaron además el ataque que habían realizado con esta arma, pero dieron algunos detalles sin dar mayores, solamente como un primer esbozo de las capacidades del misil sin dar mayores detalles. El contexto actual así lo amerita. Un contexto actual complejo, como ya les decíamos, pero en el que este tipo de armas, pues lamentablemente, porque no nos alegran estos conflictos, va a ser necesaria. Va a ser necesaria, como les decía, para poder defender a toda la resistencia en un escenario tan complejo como el actual. Así es, Nancy. Además que, bueno, la estrategia de lanzamiento del misil Palestina 2 en el Mar Rojo sigue una logística, una lógica militar basada en el aprovechamiento del terreno, dado que las fuerzas palestinas y sus aliados, pues en conjunto, están luchando con el poderío militar de Israel y Estados Unidos. Aunque Estados Unidos niega tener participación, pues ya Irán, Palestina, las fuerzas hutíes lo han dicho. Hay participación de Estados Unidos en Medio Oriente. Y pues ellos están maximizando tácticas no convencionales para pues que el impacto de sus ataques sea mayor y minimizar el riesgo de ser detectados por Estados Unidos o Israel. Ahora, aquí hay un punto clave que son los objetivos estratégicos en el Mar Rojo, que digamos que es un talón de Aquiles tanto para Israel como para Estados Unidos, porque ya todos conocemos que el Mar Rojo es la vía de navegación crítica tanto para Israel como para Estados Unidos, y no solo por el tránsito de las embarcaciones militares, sino también por el tráfico comercial y el suministro energético que pasa por esta zona, en particular por el canal de Suez. Entonces, los principales objetivos que están en la mira para el lanzamiento del misil Palestina 2, particularmente en esta región, incluye las bases navales israelíes en Eilat, que esto está ubicado a la costa del Mar Rojo y alberga instalaciones militares y portuarias que son vitales para la defensa de Israel en el sur. Entonces, esto es un objetivo estratégico para las fuerzas yemeníes. Por otro lado, también los buques de guerra estadounidenses, porque Estados Unidos tiene una considerable presencia naval en el Mar Rojo, lo que convierte a sus buques en objetivos claros y potenciales. Un ataque con un misil Palestina 2, pues además de
desorganizar las operaciones militares en Estados Unidos, destruiría sus buques de guerra. Y bueno, por supuesto también no es menos importante las rutas comerciales y energéticas para interrumpir las rutas marítimas por donde transitan los barcos mercantes y petroleros, que podría, pues, por supuesto, tener consecuencias económicas importantes tanto para Israel como para Estados Unidos, además para otros aliados comerciales de Israel. Por supuesto que un ataque exitoso a estas rutas podría aumentar, digamos, la presión en el gobierno estadounidense. Y pues la ventaja es que la estrategia de lanzamiento de un misil como el Palestina 2 en el Mar Rojo involucra o puede involucrar por la tecnología del misil varios elementos tácticos para optimizar el impacto y dificultar la defensa israelí y la defensa estadounidense. Y lo primero que hay que destacar de este misil son los lanzamientos desde posiciones móviles, el uso de plataformas móviles, que es una estrategia clave para, y que se ha visto además en esta guerra en Medio Oriente. Los misiles pueden ser lanzados desde camiones ocultos en territorios desérticos, montañosos, cercanos al Mar Rojo, plataformas móviles que permiten cambiar de ubicación rápidamente tras el lanzamiento, dificultando su localización. Y además estas plataformas podrían estar camuflajeadas también en túneles, zonas rurales y ser desplegadas rápidamente cuando sea necesario. Y esto es una ventaja poderosísima que tienen con este misil. Además, por supuesto, del factor sorpresa, que es la ventaja táctica, que es esencial en este tipo de operaciones. Y esto lo ha demostrado tanto Irán como Yemen cuando han atacado y han tenido éxito en operaciones militares en el Mar Rojo. Y tiene que ver con el factor sorpresa, que es la preparación. Tienen una preparación visible y previa que el enemigo no puede detectar. Además, por supuesto, con este misil pueden hacer ataques coordinados y simultáneos. Esta es otra táctica que se ha visto mucho en el Medio Oriente por las fuerzas de apoyo a Palestina, que son lanzar múltiples misiles en oleadas coordinadas en combinación con otros ataques de diferentes direcciones. Y estos ataques pueden ser programados además por los sistemas de defensa, incluyendo pues los sistemas de defensa, y además también pueden maximizar su efecto con la utilización de drones, es decir, tácticas militares coordinadas y simultáneas que ya las fuerzas yemeníes han utilizado anteriormente. Y pues un misil Palestina 2 dirigido a una base naval israelí al mismo tiempo que otros proyectiles o drones para atacar instalaciones cercanas o embarcaciones, maximizaría los daños de una manera muy impresionante. Además que este misil también puede ser lanzado desde barcos civiles o embarcaciones pequeñas. Y esta es otra ventaja táctica que ofrece por, digamos, la versatilidad y la movilidad de lanzamiento que tiene este misil. Por supuesto, este misil prende las alarmas de una manera bastante considerable, tanto en Israel como en Estados Unidos. Vamos a ver la segunda parte del informe y continuamos con el análisis. Abiertamente a las potencias occidentales. En Israel, la respuesta ha sido de alarma y preocupación. El primer ministro, Benjamín Netanyahu, se encuentra bajo una enorme presión, ya que ahora enfrenta amenazas en múltiples frentes. Los ataques desde Gaza y Líbano ya habían debilitado las defensas israelíes, y con la adición del Palestina 2, el desafío se ha vuelto aún más complejo.
El uso del Palestina 2 en operaciones recientes ha demostrado la capacidad de los hutíes para golpear objetivos estratégicos en el Mar Rojo y más allá. Según informes, el misil ha sido utilizado para atacar barcos militares y comerciales que operan en la región, lo que ha incrementado las tensiones internacionales. La comunidad global ahora teme que el conflicto en Medio Oriente pueda expandirse aún más, afectando el comercio global y provocando una crisis económica de grandes proporciones. Mientras tanto, los expertos militares han comenzado a evaluar el impacto del Palestina 2 en el equilibrio de poder en la región. Este misil ha alterado significativamente las estrategias militares de Netanyahu, que ahora debe enfrentarse a una amenaza que no había previsto. Las capacidades hipersónicas del misil han hecho que las defensas tradicionales sean ineficaces, y los sistemas de intercepción que antes se consideraban impenetrables como el domo de hierro, ahora parecen vulnerables ante esta nueva arma. La presencia militar estadounidense en el Mar Rojo también ha sido reforzada tras el lanzamiento del Palestina 2. El Pentágono ha desplegado más recursos para proteger a sus aliados en la región y garantizar que las rutas comerciales permanezcan abiertas. Sin embargo, la incertidumbre sobre la capacidad real de los sistemas de defensa para detener el Palestina 2 ha generado dudas sobre la eficacia de esta intervención militar. El apoyo que Palestina ha recibido de cada parte del mundo cada vez es más notable. Rusia, por ejemplo, ha brindado apoyo técnico y diplomático a sus aliados en Medio Oriente, y tal vez esta sea la conexión de donde sacaron los iraníes y por consecuencia los hutíes sus capacidades hipersónicas, puesto que este tipo de armamento se ha convertido en la especialidad de Moscú. Además, Moscú ha mantenido una postura crítica hacia Israel y ha dejado claro que no permitirá que las potencias occidentales intervengan en el conflicto sin consecuencias. El Palestina 2 puede haber sido construido utilizando este apoyo de Rusia, lo que le ha dado a Rusia una ventaja en sus esfuerzos por consolidar su influencia en la región, aumentando las tensiones con Estados Unidos y sus aliados. Los ataques de Gaza han continuado a pesar de la creciente presión internacional sobre Israel. Los bombardeos han causado una devastación generalizada, y la respuesta de los hutíes con el Palestina 2 ha intensificado aún más el conflicto. El uso de este misil ha sido una advertencia clara de que la resistencia palestina tiene más aliados y más recursos de los que Netanyahu había anticipado. Continuamos con este análisis, Nancy. Sí, yo en esta parte quería conectar un poco con lo que tú planteabas en el segmento anterior, que tiene que ver con el Mar Rojo, ¿no? Y es que las afectaciones pueden ser peor de los que han sido hasta ahora, con la llegada de este misil. Pero hasta ahora las afectaciones económicas han sido importantes y yo quisiera hacer un repaso por ellas porque no es poca cosa. Evidentemente, esto es un pase, como bien lo decía Mirelvis en el segmento anterior, muy importante en términos militares, pero además, sobre todo, en términos económicos. Por supuesto, la afectación de esta zona ha tenido consecuencias económicas importantes en el comercio global y entre ellas está sobre todo el impacto en el tráfico petrolero. Esta es una zona de vital importancia para las rutas marítimas del transporte de petróleo. Se dice que aproximadamente 6.2 millones de barriles de crudo y productos refinados pasan cada día por este cruce, ¿no? Por el Mar Rojo. Hay que verle la cara. 6.2 millones de barriles de petróleo crudo o refinados o productos refinados pasan cada día por aquí. De igual manera también la afectación ha hecho que se genere un aumento de los costos en el seguro marítimo. Recordemos que estas embarcaciones que pasan por aquí, todas tienen seguros marítimos y evidentemente luego de las afectaciones en el Mar Rojo, se estima que el costo adicional del seguro para las compañías navieras que operan en la región ha crecido entre un 25 y un 30%. Obviamente este incremento se ve expresado también en el precio final de las mercancías y en el caso del petróleo, pues en el petróleo.
En el caso del petróleo, obviamente esto también ha generado un aumento en los propios precios del petróleo, como ya decíamos, y que ha registrado unas subidas que se calculan entre 3 y 5% cada vez que sucede una subida en este sentido y producto de esta inestabilidad en la región. Por supuesto, las interrupciones en el comercio marítimo, que no solamente afectan el tema petrolero, sino también el tráfico de contenedores que se dirigen hacia Asia desde Europa y al revés. Los ataques en esta zona han hecho que entonces se disminuya el tráfico de contenedores de las navieras internacionales como, por ejemplo, Maersk o MSC, quienes han reportado disminuciones en el tráfico, y se estima que entre el 5 y el 10% en términos de volumen de carga. Les decíamos también sobre los costos adicionales que se generan, pero además se generan costos adicionales de envío, porque algunas compañías han optado, debido a esta coyuntura, han optado por desviarse por rutas como el Cabo de Buena Esperanza. Pero esta ruta significa, escuchen bien, nada más y nada menos que en el caso del tiempo, se estima que se añaden entre 10 y 15 días adicionales. O sea, no estamos hablando de un día, no estamos hablando de 2 días, estamos hablando de 10 y 15 días adicionales. Entonces, esto desde luego no solamente aumenta tiempo de navegación, sino que además aumenta costos en combustible y costos operativos. Estos costos en combustible, costos operativos en general, se calculan en $300,000 por barco. Nada más $300,000 más por barco. Entonces, se van sumando los números. Igualmente, este impacto no solamente se ve en el comercio internacional, sino también en los precios finales de los productos, ¿no? Se estima, en este sentido, que los productos finales, sobre todo en el caso de electrónicos y textiles, han aumentado entre un 2 y un 4% en sus precios debido a esta coyuntura. Y con respecto al impacto al comercio global, el Fondo Monetario Internacional estimó en 2023 que una interrupción prolongada en el tráfico marítimo a través de esta zona podría costar 10,000 millones anuales a la economía global. Escuchen bien, 10,000 millones anuales a la economía global debido a los retrasos y los costos adicionales de comercio. Es decir, que no solamente estamos hablando de una situación compleja en términos militares, sino que además la llegada de este nuevo misil podría complicar aún más este panorama económico que ya es bastante complejo. Estamos hablando de cifras muy grandes, pero pudieran seguir endosándose cifras allí, dado, bueno, viendo la coyuntura actual y la llegada de este nuevo misil, podemos decir que la situación podría complejizarse muchísimo más. Eso es correcto. Y ahora más que Yemen tiene este poderosísimo misil, ¿no? Y yo quisiera hablar del temor de Israel, porque a partir de la adquisición de este misil hay unos temores reales en Israel, sobre todo por la posibilidad de que este misil pueda llegar a impactar en el territorio. Y bueno, además, también estos temores se originan por varios factores geopolíticos, militares y estratégicos. Y el primero de ellos es la relación con Irán. Pues obviamente ya todos conocemos que los combatientes de Yemen son conocidos formalmente como el movimiento Ansar Allah y ha sido aliado cercano de Irán y por supuesto el primer adversario de Israel. Y esta relación les ha permitido recibir el apoyo militar y logístico por parte de Teherán, lo que incluye el suministro de armamento avanzado y el entrenamiento. Y Irán pues tiene grandes estrategias trazadas para expandir, digamos, la defensa de Medio Oriente. Y esto es algo que le
pone los pelos de punta a Netanyahu. Otra de las, digamos, de los puntos críticos es la posición estratégica del Mar Rojo. Entonces, parte de el territorio de Yemen que bordea el estrecho de Bab en vía marítima crucial que conecta con el Mar Rojo y el Golfo de Adén, pues es un territorio que muy bien conoce, un mar que muy bien conoce las fuerzas yemení. Y por supuesto, esto es una ventaja estratégica que le permite a ellos poder interceptar o poder interrumpir incluso la ruta marítima vital para el comercio internacional. Y por supuesto, atacar directamente embarcaciones militares de Israel. Incluso para la propia logística militar, Israel necesita pues esta ruta en el Mar Rojo, que ahora se le hace imposible poder, digamos, hacer uso abierto, completo, por las fuerzas yemení que están constantemente atacando de manera efectiva, además, efectiva y coordinada los barcos de Israel. Y por supuesto también en los últimos años las fuerzas yemeníes han demostrado una capacidad militar avanzada, lanzando ataques con misiles balísticos y drones contra objetivos tanto en Israel y pues otros objetivos estratégicos que han llevado a cabo con éxito. Entonces, a medida de que su arsenal comienza a tener armas avanzadas como el misil Palestina 2, pues los objetivos de infraestructura crítica en Israel, pues tienen, digamos que una alarma real de que pudiese pues impactar y destruir infraestructura crítica. Además, la conexión con el eje de resistencia. Actualmente estamos viendo y sobre todo ahora con esta intensificación del conflicto, todo un eje de resistencia que es una alianza de actores, de gobiernos, pues que están completamente a favor y alineados en la defensa contra este genocidio que tiene Israel hacia Palestina. Y pues estamos hablando de Irán, estamos hablando del Líbano, estamos hablando de varias milicias chiitas en Irak, en Siria, y este eje ha mostrado un creciente nivel de coordinación contra la lucha, por supuesto, de Israel y Estados Unidos. Entonces, este es otro motivo fundamental por el cual ahora Netanyahu está muy preocupado por la adquisición de este nuevo misil hipersónico. Y Nancy tiene muchísima razón el día de hoy con este ataque de Irán que impacta a Israel, pues se ha generado mucha noticia. Incluso se filmó la carrera de desesperación de Netanyahu hacia el refugio después que los misiles iraníes impactaron a Israel. Y esto lo dio a conocer el experto militar Boris Ropsi, que publicó imágenes del momento en el que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, huyó a un búnker subterráneo. El video fue publicado en su canal de Telegram y muestra al político corriendo despavorido hacia el refugio por los pasillos, acompañado por un guardias de seguridad. Imagínense, esto ocurrió el día de hoy. La situación en Medio Oriente está escalando de una manera muy rápida y peligrosa. Vamos a ver la última parte del informe y hacemos las consideraciones finales.
podría cambiar el curso de la guerra. La resistencia palestina del Líbano ha observado de cerca el desarrollo del Palestina 2 y se ha reportado que están considerando utilizar una tecnología similar en sus operaciones contra Israel. Esto abriría un nuevo frente de guerra para Netanyahu, que ya está lidiando con múltiples amenazas. Si el Líbano decide involucrarse activamente en el conflicto, Netanyahu se enfrentaría a un desafío militar de proporciones masivas, con varios frentes con armas hipersónicas abiertos a la vez. La comunidad internacional ha expresado su preocupación por el potencial de que el conflicto en Medio Oriente se extienda aún más. Hasta ahora se ha instado a todas las partes a buscar una solución pacífica, pero hasta ahora los llamamientos a la paz han caído en oídos sordos. Con el Palestina 2 en juego, las posibilidades de una escalada militar masiva son cada vez más altas. El futuro del conflicto sigue siendo incierto, pero una cosa es segura: el Palestina 2 ha cambiado el panorama geopolítico en Medio Oriente. Israel ya no puede confiar únicamente en su superioridad militar, ya que ahora enfrenta una amenaza real desde múltiples direcciones. Los hutíes, con el apoyo de Irán, han demostrado que están dispuestos a ir hasta el final en su lucha por la resistencia palestina, y el uso del Palestina 2 es solo el comienzo de una nueva fase de la guerra. La economía global también se verá afectada por el conflicto si las rutas comerciales del Mar Rojo son interrumpidas. Las implicaciones de una guerra prolongada en la región podrían ser devastadoras, no solo para Medio Oriente, sino también para Europa y Asia, que dependen en gran medida del comercio que fluye a través de estas rutas. La crisis energética que podría desatarse afectaría a millones de personas en todo el mundo. La intervención de Irán en el conflicto ha sido clave para que los hutíes logren desarrollar capacidades militares como el Palestina 2. Teherán ha visto en este conflicto una oportunidad para desafiar abiertamente a Netanyahu y Estados Unidos, y su participación ha cambiado radicalmente las dinámicas de poder en la región. Irán ha consolidado su posición como uno de los principales apoyos de la resistencia palestina. El misil Palestina 2 ha puesto a prueba los sistemas de defensa de Israel como nunca antes. Aunque el país ha confiado durante años en su cúpula de hierro, esta nueva amenaza ha dejado claro que las defensas existentes no están preparadas para contrarrestar un misil hipersónico como el desarrollado por los hutíes. Las capacidades avanzadas de Palestina 2, que incluyen su capacidad de cambiar de trayectoria y volar a velocidades extremas, han hecho que los expertos militares en Israel se apresuren a buscar soluciones a corto plazo. Uno de los aspectos más preocupantes de la introducción del Palestina 2 es su capacidad para afectar las rutas comerciales globales. El Mar Rojo, un paso crucial para el comercio internacional, ahora se encuentra bajo la amenaza directa de ser un campo de batalla. Si las fuerzas yemeníes logran cerrar o incluso interrumpir temporalmente el tráfico en estas aguas, las consecuencias económicas serían catastróficas para los mercados de petróleo y gas, que ya han experimentado aumentos significativos en los precios debido a la creciente incertidumbre. La narrativa global está cambiando. Los medios de comunicación en Occidente han intentado minimizar el impacto del Palestina 2, describiéndolo como un arma más en el conflicto. Sin embargo, la realidad es que este misil ha cambiado radicalmente las reglas del juego en la región. Los informes de medios alternativos han destacado que el Palestina 2 representa una verdadera amenaza para la hegemonía militar de Israel en el Medio Oriente y que los hutíes ahora son considerados una fuerza que no debe subestimarse. El papel de Rusia sigue siendo fundamental en este conflicto. Aunque Moscú no ha intervenido militarmente de manera directa, su apoyo técnico y diplomático a los hutíes ha sido crucial para el desarrollo de misiles como el Palestina 2. Rusia ha defendido abiertamente a sus aliados en Medio Oriente, utilizando plataformas internacionales para criticar las acciones de Israel y Estados Unidos en la región. Este respaldo ha fortalecido la posición de los hutíes, que ahora cuentan con el apoyo de una de las potencias más grandes del mundo. A medida que la situación se deteriora, la comunidad internacional enfrenta un dilema.
forzar a Netanyahu para llegar a un acuerdo con los palestinos para proteger las rutas comerciales y estabilizar la región, o permitir que el conflicto siga su curso, calentándose cada día más y más. El futuro del conflicto sigue siendo incierto, pero lo que está claro es que el lanzamiento del Palestina 2 ha elevado el nivel de la confrontación a nuevos extremos. Israel ahora se enfrenta a un enemigo que ha demostrado que tiene los recursos y la determinación para desafiar ese poder. La guerra en el Medio Oriente está lejos de terminar, y con el Palestina 2 en acción, el conflicto podría escalar aún más en los próximos meses. El misil Palestina 2 representa no solo un avance tecnológico, sino también un cambio estratégico en la resistencia palestina y sus aliados en la región. El apoyo de Irán, el papel de Rusia y las implicaciones globales del lanzamiento de este misil están apenas comenzando a sentirse, y el mundo observa con preocupación cómo se desarrollará este conflicto en los próximos meses. Consideraciones finales, Nancy. Sí, bueno, yo quería cerrar haciendo referencia a una frase que escuché además en esta parte del video. Decía que el misil Palestina 2 no es un arma más dentro de este conflicto. Y eso es una realidad, y lo hemos venido viendo. O sea, en la primera parte les decía que este misil fue oficialmente presentado por los yemení a mediados de septiembre. Pero además, cuando lo presentaron, era porque ya lo habían accionado. Es decir, concretamente, la presentación del misil se realiza el 16 de septiembre. Y cuando se realiza esta presentación el 16 de septiembre es porque el día 15, domingo, se había realizado un ataque con el misil. De hecho, los videos que se presentan en ese momento, que presentan los yemení con respecto al misil, son los videos del lanzamiento de esa ocasión. Se trató de un ataque a Tel Aviv, el que se dio el día 15 de septiembre, domingo 15 de septiembre, con este nuevo misil hipersónico Palestina 2 contra un objetivo militar israelí en la zona de Jaffa, en Tel Aviv. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que ya se ha comprobado se utilizó el misil, efectivamente, pero además pudo traspasar por completo la cúpula de hierro, ¿sí? O sea, no es solamente algo que presumían los yemení o que dijeron los yemení por alardear en su presentación del misil, no, es una realidad porque lo hicieron. Entonces también echa un poco por tierra porque además hemos podido ver en la mediática occidental cómo se ha intentado, con lo mismo que hacen con Ucrania, se ha hecho en este caso, intentar tapar la aparición de este misil. Hay todo un debate, o sea, se siente como que en la mediática occidental se debate entre sacarle el jugo a esta noticia, porque evidentemente la llegada de un nuevo misil hipersónico desarrollado por Yemen es una notición, pero se debaten en hacerlo, sacarle el jugo a la noticia o simplemente silenciarlo, decir lo que han venido haciendo muchos de los medios. No, es imposible que Yemen desarrolle tecnología hipersónica porque requiere tales y pascuales capacidades que los yemení no tienen. Bueno, aquí está. Aquí está, por más que intenten ciertos medios taparlo, hay otros que han venido presentándolo, por eso es reflejo de un poco de ese debate. Pero no solamente en este momento, en ese hecho específico, el 16 de septiembre, vio acción este misil, sino que ha seguido viendo acción. A pesar de su lanzamiento reciente, ha seguido viendo acción. Y es que a finales del mes pasado, concretamente entre el 28 de septiembre, vio nuevamente acción el misil Palestina 2 atacando el aeropuerto de Ben Gurion, igual en Israel, y esto fue informado por el portavoz militar de las Fuerzas Armadas de Yemen, quien anunció el ataque contra este aeropuerto que se realizó, por supuesto, como ellos siempre lo informan, en respuesta a las atrocidades cometidas en Gaza y el Líbano por parte de Israel. En ese entonces, también dijeron las autoridades de Yemen, anunciaron que el ataque había sido realizado con el misil Palestina 2 en contra de este aeropuerto de Jaffa,
conocido como Ben Gurión, y justo cuando el primer ministro Benjamín Netanyahu llegaba al lugar. O sea, no es en cualquier momento, ya no estamos hablando de un solo ataque, sino estamos hablando de una segunda operación en la que vio acción este misil. Pero no solamente fue ahí, porque continúan. Y resulta que el mismo día de hoy, el día en el que le estamos hablando, Yemen, se anuncia que Yemen atacó Tel Aviv, la propia capital, con un misil hipersónico. Los medios, además importante la fuente, medios israelí confirmaron la explosión y describieron la urgencia de más de 1,5 millones de colonos a acudir a los refugios en la región de Gush Dan. No, importante, destacado por medios israelí. Este parte no lo están dando los yemení, lo dan los propios medios israelí, para quienes dudan no solamente de la existencia del misil, sino de la capacidad del mismo. Estamos hablando ya a un parte en el día de hoy de un ataque con este misil Palestina 2 en el propio Tel Aviv, anunciado por los medios israelí. Entonces, la situación está movida. El misil existe, y existe además en un contexto complejo como el que estamos viviendo en estos momentos, y los medios poco a poco van a tener que ir migrando a dar estas informaciones, porque es lo que está sucediendo. Y el sol no se puede tapar por un dedo. Sí, es correcto. Y ya los analistas y expertos han comenzado a hablar sobre el contexto actual en Medio Oriente. Y bueno, ya sabemos por qué Netanyahu, cada vez que escucha una explosión, ahora sale corriendo al búnker. Yo quisiera, digamos que como dar un panorama de la situación en Medio Oriente, y tú mencionaste en el primer bloque a Erdogan, y yo quiero pues profundizar un poco en lo que dijo Erdogan el día de hoy. El presidente turco señaló que las acciones de Israel constituyen terrorismo y que la comunidad internacional está obligada a intervenir para detenerla, y específicamente estaba hablando de los ataques de Israel al Líbano. Porque recordemos que esto ha sido un toma y dame, ¿no? En el contexto militar. Y en este sentido, el presidente turco señaló que Israel está llevando a cabo operaciones terrestres en territorio libanés, cometiendo además genocidio en la Franja de Gaza y llevando a cabo ataques terroristas en el Líbano. Eso lo dijo el día de hoy, pero en referencia a los ataques de la semana pasada. Además, Erdogan afirma que Israel está tomando todas las medidas posibles para arrastrar a los países vecinos de la región a un conflicto que alimenta, recurriendo a diversas provocaciones. Además, durante su discurso, y esto fue transmitido por los canales locales de televisión, en el propio Parlamento, el presidente turco enfatizó que la actual operación terrestre israelí es significativamente diferente de las acciones similares del pasado. Es decir, está recurriendo a tácticas criminales. También recordó que el Líbano está muy cerca de la frontera turca y que el conflicto en sí se desarrolla muy cerca de su país, por lo que Erdogan añadió que en la distancia hasta el Líbano se puede recorrer en 2 horas en coche, y subrayó que en este contexto de los ataques y de la violencia que se produce en la región, su país, y escuchen esto, su país no se quedará al margen. Así que dice que se opone activamente a las acciones de Israel y apoya a el Líbano, a Irán y a la lucha contra el genocidio en Palestina. Además, Erdogan aseguró que la dirección turca hará todo lo posible por ayudar a su socio libanés en este momento tan difícil.
Es decir, muy complicada la situación actual en Medio Oriente, bastante complicada. Y pues además, el diputado dice que Israel quiere arrastrar a Estados Unidos a una guerra, arrastrar a Estados Unidos a una guerra y golpear a Irán. Este diputado dice que las fuerzas de defensa de Israel han confirmado oficialmente que las unidades de FDI han comenzado a realizar incursiones limitadas y localizadas y selectivas en zona fronteriza con el sur del Líbano. Estos objetivos están ubicados en aldeas cercanas a frontera y representan una amenaza directa a las comunidades. Esto lo dijo el día de hoy. Además, pues dijo que el ejército en los últimos meses ha realizado amplios preparativos para una operación que involucra fuerzas terrestres apoyadas por artillería y fuerza aérea. Se observa entonces una intensificación por parte de Israel, aprovechando los ataques de la semana pasada. Por consiguiente, pues aumenta digamos, el tono del conflicto y pues ahora Irán ha hecho lo propio. Y Yemen también. La diferencia de estos ataques, amigos de Prensa Alternativa, lo dijo Nancy. Estos misiles Palestina 2 pueden traspasar su gran obra, el domo de hierro. Y ahora sí, toda su infraestructura militar, su infraestructura crítica, como subestaciones eléctricas, como puertos, aeropuertos, aeródromos, están ahora a la vista y son alcanzables. Ya no es un mito, ya no es que están absolutamente protegidos, sino que ahora realmente están con la soga al cuello, porque es una posibilidad muy real de que Israel comience a sufrir lo que por años le ha hecho a Palestina. Gracias, Nancy, por estar aquí con nosotros el día de hoy. Gracias, Mirelvis, a ti también, y gracias a todos los compañeros y las compañeras que nos ven por Prensa Alternativa. Los invitamos a que sigan viendo los contenidos y, bueno, seguir de cerca esta situación que de verdad está bastante compleja y que parece complejizarse cada vez más. Como siempre, amigos de Prensa Alternativa, un gusto estar con ustedes. Síganos en nuestro canal, en nuestra comunidad. Por favor, compartan el video, los leemos en los comentarios y la invitación es para que se unan, como siempre, a esta comunidad para seguir formando la patria grande. Nos vemos en el próximo video.